Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la extinción de la acción penal como excepción procesal. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, está dirigiendo esta clase virtual fundamentalmente a sus alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Por cierto que estas clases virtuales, tanto de Derecho Procesal Penal como de Derecho Penal Parte Especial y Derecho Penal Constitucional, las pueden ubicar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para lo cual gustosamente los invito a que se suscriban si a bien tienen. Bueno, el tema de la extinción de la acción penal como causal de excepción dentro del proceso penal venezolano está descrito en el numeral 5 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden que las excepciones funcionan como obstáculos al ejercicio de la acción penal y en otras oportunidades, bueno, les mencionaba yo que con esas excepciones se ataca la competencia, se ataca la jurisdicción, se ataca la capacidad, se ataca inclusive la existencia de una prejudicialidad civil, pero también obra como un mecanismo de defensa frente a la acción. Una acción penal que ya se ha instaurado por vía de una denuncia, de una querella, de un conocimiento oficioso, de una flagrancia, o en todo caso, esa acción penal ya salió del ámbito del simple conocimiento y se encuentra a un nivel de convicción porque se ha presentado un acto conclusivo de la fase preparatoria que sería la acusación pública o la acusación particular o propia de la víctima o ambas frente a un delito de acción pública. Entonces, en otras sesiones habíamos abordado que dentro del catálogo de excepciones que se establece en el COP, en el artículo 28, nos encontrábamos con la llamada acción promovida ilegalmente, que es aquella que se ubica en el numeral 4 del artículo 28, con todos estos literales, desde la A hasta la I, la cosa juzgada, la imposibilidad de nueva persecución, el hecho no reviste carácter penal, la prohibición legal de intentar la acción, incumplimiento de requisitos de procedibilidad, falta de legitimación o capacidad, etc. Y finalmente habíamos abordado la llamada falta de requisitos esenciales para intentar la acusación, es decir, aquellos requisitos a los que se contrae el artículo 313 o aquel efecto que se deriva conforme a lo que indica el 313 frente a la acción pública o frente al artículo 403 si se trata de un delito de instancia de parte agraviada. Hoy nos corresponde hablar de la llamada extinción de la acción penal que se verifica en el numeral 5 del artículo 49. Por cierto que a los que les guste rayar, apuntar sus códigos, pues, es decir, al lado del numeral 5 del 28, pudieran colocar ver el artículo 49 del COP. Porque el artículo 49 del COP es el que reglamenta de alguna forma, asume como una especie de explicación, de adendum de ese numeral 5 del artículo 28. Es decir, las causales de extinción de la acción penal son las que están presentes en dicho artículo 49. Pero vamos, que esos ocho numerales del artículo 49, donde se vislumbra, de nuevo, repito, las causales de extinción de la acción penal y que pueden ser alegadas como excepciones para que no prospere la acción penal conforme al 28 del COP, en realidad yo creo que allí faltan otras tantas. Por ejemplo, allí no se incluye la llamada despenalización de la conducta. Ustedes dirán, bueno, claro, es que si se ha despenalizado esa conducta de forma ulterior a la acción, al hecho que ha derivado el proceso por esa causa, bueno, nos encontramos frente a la posibilidad de la llamada revisión procesal penal por la vía del recurso de revisión. No, cuidado, porque ese recurso de revisión se daría exclusivamente, el de revisión procesal penal se daría exclusivamente cuando se haya dictado una sentencia condenatoria. Y aquí, obviamente,
tan no existe una sentencia condenatoria que nos encontramos en el interín, en el íter procesal, en la búsqueda de una sentencia, si está instaurada la acción y se quiere atacar a través de obstáculos al ejercicio de la acción penal, que son las excepciones. Por lo tanto, habría que decirse que dentro de las causas de extinción de la acción penal, en el artículo 49, pues obviamente estaría la llamada despenalización ulterior del hecho. Es decir, el hecho en el momento que se realizó, si tenía un reproche colectivo, tanto tenía un reproche colectivo que estaba descrito como ilícito en el Código Penal o en un cuerpo ilícito penal colateral, pero luego en el interín, pues, se despenaliza esa conducta, como por ejemplo ha ocurrido en los últimos años por decisiones de la Sala Constitucional, despenalizando, por ejemplo, el adulterio como causal, como delito contemplado en el Código Penal, pero que todavía sigue existiendo como causal de divorcio, la llamada invasión de predios urbanos, dejándose solamente la llamada invasión de predios rústicos. Bueno, ciertamente que habría otra causal que debería conducirse a la llamada extinción de la acción penal, conforme al artículo 49, pues, como sí lo indica el Código Penal, que sería definitivamente el dictado de una sentencia. Aquí estaríamos hablando del dictado de una sentencia absolutoria. Con el dictado de una sentencia absolutoria definitivamente firme, bueno, se está conduciendo a la extinción de la acción penal. ¿Qué otra cosa pudiera hablarse? Bueno, nada menos y nada más que la sentencia de sobreseimiento. Claro, pero ustedes me dirán, es que precisamente las causales del artículo 49, que son opuestas por la vía de las excepciones, por el numeral 5 del 28, van a conducir a una sentencia de sobreseimiento, por lo cual se extingue la acción penal. Pero claro, es que hay otras que no están allí mencionadas, como por ejemplo que precisamente el juez haya decidido dictar el sobreseimiento conforme lo establece el artículo 313, no sobre la base de declarar con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente, sino a motus propio, oficiosamente, porque él entiende que se dan algunas de las causales para el sobreseimiento conforme al 300 del COP. El hecho no ocurrió, allí no participó el procesado, el hecho, aunque ocurrió técnicamente, no es un delito, le resta, por ejemplo, o está presente una causal de exclusión de la culpabilidad, una causa de justificación, la inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad, una excusa absolutoria, por ejemplo. Pero bueno, sin más, vayamos a las que están descritas en el artículo 49 del COP, que esas causales de extinción de la acción penal, recuerden, se alegan como excepciones conforme al numeral 5 del artículo 28 del COP. En primer lugar, tienen allí la llamada muerte del imputado. Bueno, obviamente, si la acción penal está dirigida, intuita persona, frente a alguien en concreto, porque el hecho, el derecho penal es un derecho penal del hecho, es decir, el hecho que se les es atribuible a alguien en ocasión de la comisión de un delito, actúan perpetradores y partícipes, los que realicen perpetradores, los que realizan el verbo rector del tipo. Y por ejemplo, podemos encontrar coautores que hayan asumido una noción de connivencia, digamos de comunicabilidad frente a la propia acción. Vamos a lanzar a alguien, vamos a matar a alguien lanzándolo desde la platabanda de una casa. Tú lo agarras por las extremidades, tú lo agarras por el tronco, al grito de 3, 1, 2 y 3, lo lanzamos. Bueno, son coautores perfectos en ese delito contra las personas, pero puede haber una dilación en la relación de coautoría, actores sucedáneos, por ejemplo, en la concausa. Bueno, yo inicié el curso causal, pero el otro lo remata. Entonces, bueno, pueden haber perpetradores de forma conjunta, coautores, por ejemplo, en el robo agravado, que hayan sido muchos los que hayan participado, en el hurto agravado, pero también nos encontramos con los partícipes. Algunos de ellos, bueno, tienen la misma pena del propio autor, determinador, instigador,
cómplice necesario, conforme lo indica el 83 y el 84 del Código Penal. Pero bueno, a cada uno su propia responsabilidad por su participación exclusiva, por ese compartimiento estanco en donde cada uno asume un cambio en el mundo externo para dar su participación, su aporte en la realización de la acción que configura la aflicción de un determinado bien jurídico. Eso es intuita persona, es direccionado a la propia persona. Ahí está el 44 de la Constitución, hablándonos de la llamada intransferibilidad de la responsabilidad penal. La acción penal es de carácter personalísimo y por lo tanto, al haber fallecido ese procesado, bueno, ya no hay un destinatario de dicha acción, porque no existe el sujeto, el victimario, el acusado como sujeto dentro del proceso. Cuidado que este tema de la muerte del procesado pudiera conllevar a otros efectos procesales. Por ejemplo, la muerte del procesado no extingue la posibilidad de que sus familiares puedan intentar, por ejemplo, el recurso de revisión procesal penal, artículo 462 y siguientes del COP, en salvaguarda del propio nombre. Es decir, alguien no es solamente que fue condenado o que purgó la pena, sino que terminó de purgar la pena y murió. Y después, con el tiempo, estamos encontrando algunas de las causales que deba conducir a la revisión procesal penal. Por ejemplo, la despenalización de la conducta. El hecho no pudo haber sido ocurrido sino por una sola persona, la cual no es el que fue condenado. O hay dos sentencias contradictorias por un hecho que no pudo haber sido ocurrido por otro. O se encuentra una prueba nueva que no se conocía en el momento, que nos hace hablar de esa no participación. Aún habiéndose muerto ese procesado, bueno, sus familiares, conforme lo indica el 461 o 462 del COP, también tienen la posibilidad de intentar el recurso de revisión. Pero aquí estamos hablando de que se extingue la acción penal porque ese sujeto al cual va a estar destinado esa acción penal, bueno, ya no existe un destinatario y no se puede dar la transferibilidad. Por cierto que eso sí pudiera existir en el ámbito del proceso civil, por ejemplo, las obligaciones que se tienen frente a el pasivo que se tiene en una herencia, entonces el que acepta la herencia, bueno, aunque no fue el que causó esa obligación que se deriva a partir de ese pasivo en la herencia, puede aceptar pagar la deuda, ¿ok? La amnistía. La amnistía, conforme al numeral segundo del artículo 49, recuerden ustedes que es una ley de amnistía, una ley que ha sido dictada por el órgano legislativo del Poder Público Nacional, que no es otro más que la Asamblea Nacional. No podrán dictarse leyes de amnistía por parte de un Consejo Legislativo Regional como órgano legislativo de ese poder estadual, o no se podrá dictar una ley de amnistía por un consejo legislativo. Es decir, le corresponde al Poder Público Nacional dentro de las atribuciones que están conferidas en atención a la Constitución. Por lo tanto, esa ley de amnistía, la cual se ha venido dando a lo largo de la historia del país, en el siglo XIX, no se dictaron leyes de amnistía, sobre todo frente a circunstancias políticas, de conmoción política, y en los últimos años y en el último milenio, en el último siglo en el que vivimos, también se posibilitaron leyes de amnistía. En todo caso, la ley de amnistía hay que entenderla que puede ser frente al hecho, ¿sí? Frente a la circunstancia, el hecho, por se diga, todos los que de alguna forma participaron en delitos por los sucesos ocurridos en el año 2017, por decir algo, o por los sucesos ocurridos en abril del año 2002. O sea, bueno, se concederá el efecto de amnistía que va a conducir inevitablemente un sobreseimiento, porque mal podríamos hablar que se va a dictar una sentencia absolutoria, porque la sentencia absolutoria solo es producto de la llamada duda razonable, o con respecto a los hechos, o con respecto a la prueba, lo cual se sustenta ese 348 del COP, que nos habla de la sentencia absolutoria en la duda razonable que se entrona pues, en el 24 de la Constitución.
también puede ser que la amnistía no sea por el hecho, sino por delitos en concreto. Entonces se da la amnistía a los que hayan cometido determinados delitos, pero puede ser que la ley de amnistía también se identifique a personas en concreto. Por cierto que esta amnistía y su figura cuasi similar, pero de otro origen, que sería el indulto, bueno, ya distinto a lo que establece la Constitución del año 61 y el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, puede ser frente a procesado, pero también puede ser frente a quien ciertamente ya haya sido condenado. Y ese procesado puede ser, bueno, el que simplemente ostente la condición de investigado o que sea como imputado, aunque el investigado técnicamente no obraría su condición de imputado, pero bueno, se sigue investigando la causa y que pudiera conducir a una imputación posterior. E inclusive quien ya haya terminado de purgar la pena. ¿Por qué? Bueno, el hecho posterior que indica el 462 que sustenta el recurso de revisión procesal. Bueno, entonces esta amnistía que procede del órgano legislativo nacional, pues tiene una regulación tanto en el como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También va a conducirse a este sobreseimiento, lo va a conducir el indulto. Pero el indulto, como se dan cuenta, es una causal es una causal distinta, es la que está contenida en el numeral 6 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, de las causales que sustentan la oposición de excepciones. Es decir, a través del indulto se excepciona, se presenta un obstáculo al ejercicio de la acción penal. Fíjense que la extinción de la acción penal en el 5 concibe como una de ellas la amnistía, siendo que el indulto es una causal distinta conforme al 28 del Código. Pero bueno, vamos a abordar ese tratamiento de ambas. Recuerden que el indulto funciona como una gracia presidencial. Proviene del presidente de la República en virtud de lo que establece la propia Constitución. Por cierto, que no es algo novedoso, se ha dado en el siglo XIX, en el siglo XX, en diferentes etapas en la historia del país, ¿okay? La posibilidad del indulto, la llamada gracia presidencial. Por cierto, que tiene un origen muy antiguo, milenario, casi romanista del asunto, el indulto. Unos dirán, hasta son de chanza, bueno, que no es gracia, que a lo largo de la historia, sobre todo contemporánea del país, más que una gracia, sino una desgracia presidencial. Pero bueno, a fin de cuentas, está allí como una atribución al presidente de la República, y lo mismo que expliqué con respecto a la amnistía, también obra con respecto al indulto, en el sentido que, bueno, que ya no se exige que solamente haya sido un condenado que sea indultado, sino que hasta se da la novedosísima figura del llamado indulto procesal, de quien simplemente esté siendo procesado en una causa. Entonces, bueno, decía yo que ambas figuras están reguladas tanto por el COP como por la Constitución. Por ejemplo, efecto del indulto y la amnistía en el artículo 29, decretado el indulto o verificado por el juez, los supuestos de la amnistía en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena. Cuando se habla allí del cumplimiento de la pena, porque nos encontramos en la fase de ejecución. Por cierto, fase de ejecución que viabiliza también los efectos del indulto o la amnistía, bien sea porque se esté ejecutando en internamiento la pena o que se den las llamadas alternativas a la ejecución de la pena que se ubican en la fase de ejecución. Entonces, el efecto del 29 se extinguirá la acción penal o la pena y cesará cualquier medida de coerción personal. Bueno, ¿cuál será la diferenciación? Bueno, se extingue la acción penal si no se ha dado todavía la sentencia condenatoria, pero si se da la llamada sentencia condenatoria y de alguna forma se ha comunicado, ¿verdad? Lo que se llama la pena comunicada,
la pena que se ha percibido a alguien, ¿ok? Bueno, se da el efecto de extinción de esa acción penal. El indulto produce la libertad inmediata del privado de la libertad, si fuera el caso, pero obviamente que el indulto, bueno, tendría que ser decidido por un juez, es decir, el conocimiento del indulto por parte del juez va a conducir de forma inmediata frente a la medida en la cual se dicta la libertad, pues, aunque se dice que la libertad no se dicta, que es esencial al propio ser, pero es que previamente existía una orden judicial que se derivaba o de una sentencia o de la condición de imputado y de la necesidad de que se respetara el llamado peligro de fuga o de obstaculización procesal, que fue lo que condujo a una medida judicial preventiva privativa de la libertad. ¿Cuál será el cambio? No tendrá que dictarse un sobreseimiento, pues. Si el efecto de la extinción de la acción penal es el dictado de un sobreseimiento, esa sentencia condenatoria, si es que ya se dictó, bueno, mutará a una sentencia de sobreseimiento. Lo mismo se haría frente al efecto de la amnistía, es decir, la apreciación judicial, que se están dando los extremos, ¿verdad?, del decreto presidencial que indultó o de los efectos de la ley de amnistía. Entonces, analizada, apreciada frente al juez en el caso concreto, va a conducir a una decisión, ¿ok? Sería una sentencia, no podría ser un auto de sobreseimiento, sería una sentencia porque ese rasgo ya definitivo de lo que va a ocurrir por el indulto y la amnistía es conforme a las pautas del 157, sentencia definitiva. El 516 del COP, por cierto, que le afirma atribuciones al Ministerio para el Servicio Penitenciario, ese Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, cuyas atribuciones están asumidas por sus leyes específicas, pero fundamentalmente pues por el Código Orgánico Penitenciario, ¿okay? Ese Código Orgánico Penitenciario que le conduce a la atribución de responsabilidades, funciones al Ministerio del Poder Popular, pero que también el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 516, por cierto, ambos suenen casi que su apócope sería casi lo mismo, ¿no? COP en el caso de Código Orgánico Procesal Penal, y aquí sería Código Orgánico Penitenciario, algo así como un COP, así con poca intensidad. Pero bueno, fuera de la chanza, en el 516 del COP se indica que son competencias del Ministerio para el Servicio Penitenciario tramitar indultos y velar por el cumplimiento de todo. Entonces, de alguna forma, la instrumentación del indulto aquí se visualiza del Ministerio del Poder Popular ante el Ejecutivo. Por lo tanto, la labor de defensa, pidiendo el indulto, ilustrando a la Presidencia de la República para que conceda un indulto, se canaliza a través del Ministerio del Poder Popular para el servicio penitenciario y no conforme al Tribunal de Ejecución, dado lo que establece el artículo 516 del COP. Aun cuando la fase de ejecución, y hay que decirlo, es una fase procesal, es decir, así como hay una fase preparatoria bajo la égida de un juez de control, así como la fase intermedia y la fase de juicio por parte de un tribunal de juicio, bueno, no es una fase administrativista, carcelaria solamente, es decir, hay de verdad decisiones que provengan del órgano judicial, del juez de ejecución, que se procesaliza bajo la regulación de un código orgánico. Y si es orgánico es porque está desarrollando una norma, un principio o un derecho constitucional. Bueno, asumiendo cómo se establece el indulto y la amnistía en la Constitución, bueno, en el 29, por ejemplo, se niega la posibilidad de que cuando se tratare de delitos contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, se puedan dictar indulto o amnistía. Por lo tanto, estaríamos sacando de esa posibilidad los delitos, los ilícitos que se encuentren presentes en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, pero también delitos que están, por ejemplo, en el Código Penal, el 180A, la desaparición
forzada de personas, la trata de personas, bueno, descrito en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, también se encuentra presente en la ley sobre el derecho de la mujer, la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, al igual que en la ley orgánica de protección de niño y adolescente. Bueno, el delito de tortura, entonces no se podrá dictar indulto o amnistía porque se consideran que son actuaciones procesales, son íteres procesales que conduce a impunidad y por lo tanto no se cumple con la protección extrema de la violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. El 236 le concede, bueno, la atribución al presidente de la República, el de conceder indulto conforme al numeral 19, y el artículo 74 de la Constitución, bueno, indica que en lo que se llama el referéndum abrogatorio, es decir, la posibilidad de dejar sin efecto, de anular leyes bajo ese procedimiento que allí se deriva, en donde participa la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero que tiene que una de sus iniciativas es la llamada iniciativa popular sobre la base de un porcentaje de personas que forman parte del padrón pues, electoral. Bueno, y que esa posibilidad de la abrogación de leyes no puede ser posible sobre la ley de amnistía. No podrá ser sometida a referéndum abrogatorio, nos dice el 74 de la Constitución, las leyes de amnistía, ni aquellas que protejan, garantizan o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben los tratados internacionales. Entonces, bueno, vamos a continuar abordando las otras causales de extinción de la acción penal que se verifican en el artículo 49, que como ustedes saben, se oponen como excepción en conjunción a lo que establece el 5 del artículo 28 del COP. El desistimiento o el abandono de la acusación privada en los delitos de instancia de parte agraviada. Aquí estamos hablando de los delitos que se procesalizan pues, por la vía el procedimiento especial descrito del 391 y 392 del COP, que son los delitos de instancia de parte agraviada, que se instauran por la vía de la llamada acusación privada. Por favor, no confundir el concepto de decir procedimiento por acusación privada, porque pudiera ser que sí, que ciertamente la víctima haya presentado la acusación privada por esos delitos, que su propia norma que lo regula indica que solamente se instaurarán como requisitos de procedibilidad a partir de la acusación de la víctima. No confundir procedimiento de instancia de parte agraviada por acusación privada, porque puede ser que ciertamente tú cumpliste con la carga procesal, presentaste la acusación privada, pero hay una inacción, hay un desentendimiento con respecto al proceso y por lo tanto, si en 20 días hábiles no has instado esa causa habiéndola iniciado por la acusación privada, bueno, se da el defecto o de desistimiento o de abandono, pero no solamente el no instar durante los 20 días de despacho, los 20 días hábiles por parte de ese tribunal de juicio va a conducir ese efecto, también pudiera conducirlo el hecho de que, bueno, se instaura por la acusación privada, pero en el procedimiento especial no es con la acusación privada que se acompañan las pruebas en las cuales se pretende sustentar dicha acusación privada, sino que en la oportunidad que se haya fijado la audiencia de conciliación, que es la audiencia específica de ese procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, que no se denominaría audiencia preliminar, sino audiencia de conciliación. En esa oportunidad de la fijación de la audiencia de conciliación es la oportunidad procesal que tiene la víctima acusadora privada, a la cual se le ha admitido la acusación para ofertar las pruebas, y no lo hace. Se admitió su acusación privada, pero no ofrece prueba alguna. Eso va a conducir a un desistimiento de la acusación privada. De igual manera, pudiera ocurrir cuando deja de comparecer alguna de las audiencias del especial procedimiento, por ejemplo, a la llamada audiencia de conciliación, o no lo hace con respecto a la audiencia de juicio. Entonces, allí nos encontramos en la posibilidad de ese desistimiento que solamente obrará frente al especial procedimiento por delito de instancia
de parte agraviada. Por favor, quien me escuche, no confundir esta acusación privada con la llamada acusación particular propia, que es la que interpone la víctima en el procedimiento ordinario o en el procedimiento por delito menos grave o en el procedimiento abreviado por flagrancia por delito de acción pública. Esa acusación particular propia que la puede interponer la víctima, bueno, porque de alguna forma difiere con los extremos de la acusación pública del fiscal, no está de acuerdo con la calificación jurídica, no está de acuerdo con los sujetos de prueba o tiene otros sujetos de prueba o definitivamente es una carga procesal porque esa víctima previamente interpuso una querella, la querella se le admitió para seguir siendo, para considerarse parte dentro del proceso, si quiere seguir siendo parte, bueno, ahora le renace la carga procesal de presentar la acusación particular propia, ya no basta con la simple querella, tienes otra carga más de presentar la acusación particular propia, pero puede ser que novedosamente la víctima presente esa acusación particular cuando previamente ni siquiera haya sido denunciante o no haya estado vinculado al proceso, pero es la que es señalada como víctima por el fiscal en la acusación pública. Por cierto que con respecto a una sentencia, la 902 de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional, allí la Sala Constitucional establece que si el fiscal no, dentro de los lapsos, plazos, términos que establece el 295 y 296 del COP, no presenta su acto conclusivo, en síntesis, no presenta la acusación, bueno, la víctima podrá presentar la llamada acusación particular propia. Entonces, no confundir ese desistimiento de la acusación privada que se da en el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada con respecto a la acusación particular propia. También se indica en el numeral 4 del 49 que el pago máximo de la multa previa a la admisión de los hechos, en los hechos punibles que tengan asignada esa pena. Bueno, estaríamos hablando fundamentalmente de los ilícitos que se describen en el libro tercero del Código Penal, que serían las faltas, esas faltas que tienen concebida como sanción penal el pago de la multa. Pero pudiera ser que ulteriormente se verifique como pena accesoria el pago de multa por algún delito y no por alguna falta, conforme al libro segundo del Código Penal o algún otro cuerpo de ilicitud penal colateral. Entonces, bueno, sufragar, puede hacer frente a esa obligación pecuniaria del pago de la multa, hace conducir a la llamada extinción de la acción penal, fundamentalmente frente a las faltas. La aplicación de un criterio de oportunidad en los supuestos y formas establecidos en este código. Estamos hablando fundamentalmente del llamado principio de oportunidad, que como alternativa a la prosecución del proceso está descrito en los artículos del 38 al 40 del COP. Es decir, estamos hablando de un delito de poca monta, de poca significación, de bagatela, en la cual el fiscal, en lugar de instaurar la acción y que por lo tanto presentar, por ejemplo, una acusación, decide prescindir del ejercicio de la acción penal. A ver, el fiscal no tiene duda que el hecho se cometió. El fiscal no tiene duda que el imputado participó en el hecho. El fiscal no tiene duda que ese hecho técnicamente representa un delito, por ser típico, culpable, antijurídico y punible. El fiscal no tiene duda que tengo la base material para poder probar ese hecho. Bueno, y si tienes todo eso, ¿por qué no acusas? Bueno, el fiscal decide prescindir del ejercicio de la acción penal porque el delito es de poca monta, poca significación, bagatela, dentro de lo que se denomina la disponibilidad de la acción penal. Vamos, que si alguien tiene un derecho, puede disponer del mismo. Alguien tiene una casa, bueno, la alquila. Alguien tiene un carro, bueno, lo vende, lo alquila. En fin, pero entonces, en este caso, bueno, se tiene la acción y el fiscal, en lugar de asumir lo que dice este gran autor español, Díez Picasso, el poder, deber de acusar, las 3 O que obran la conducta del fiscal, obligatoriedad, ¿verdad? Porque se apropió de la acción penal en el sentido de que, bueno, es el titular de la acción penal conforme al 285, 3 y 4 de la Constitución. Oficialidad,
porque es un ente público, el Ministerio Público, y oficiosidad, porque tiene que hacerlo bien. Te cambio esas 3 O por una D, la D de disponibilidad. Entonces, bueno, es de poca monta, poca significación. Esto no deja de tener un extraño sabor, lo que es decir, se ha cometido un delito, alguien es víctima, pero se dispone de la acción penal. Esto tiene una explicación mucho más criminológica del asunto, en lo cual el breve tiempo del cual dispongo me permitirá explicarlo. En algún otro momento emitiré una de estas clases virtuales sobre las llamadas alternativas a la prosecución del proceso. Por cierto, que este principio de oportunidad no le exige al beneficiado que firme nada, que acepte algo. Ni siquiera firme un acta en donde se indica no lo vuelvo a hacer, es a cambio de nada. Es decir, el fiscal asume la legitimidad para solicitarle al juez de control que homologue esta solicitud de principio de oportunidad, y si el juez de control lo homologa, lo acepta, bueno, se dictará una sentencia de sobreseimiento. Obviamente que tiene que ser sobre los delitos y las condiciones de realización del hecho y el tipo de procesado que describe el artículo 38 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, que ahora no voy a explicar porque se me iría en tanto la explicación. Por cierto, que ello no exime a que la propia defensa pueda solicitarle al fiscal del Ministerio Público que solicite un principio de oportunidad. Y es allí donde, de alguna forma, lo he manifestado, que en lugar de 3 actos conclusivos de la fase preparatoria, que sería la acusación, la solicitud de sobreseimiento y el archivo fiscal, bueno, tendríamos 4, que sería la solicitud de principio de oportunidad. El fiscal decide concluir la fase preparatoria a través de la solicitud de un principio de oportunidad porque considera que el delito es de poca significación. Ello va a conducir a la llamada extinción de la acción penal conforme lo establece el 49 del COP. Veamos el siguiente, la que está descrita en el numeral 6, el llamado cumplimiento de los acuerdos reparatorios. El acuerdo reparatorio funciona como una alternativa a la prosecución del proceso y está regulado, pues, en los artículos 41, 42 del COP. No es frente a todo delito, es decir, se estaría hablando de los delitos culposos contra las personas y los delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible. Por lo tanto, si es un bien jurídico, si es un delito que afecta bienes jurídicos múltiples, es decir, es poliofensivo, pues, ese delito. Por ejemplo, en el robo no sería posible, en el secuestro no sería posible, se afecta propiedad, libertad personal, se afecta propiedad y libertad ambulatoria. Bueno, será el llamado acuerdo reparatorio, que conduce al pago de una cantidad del victimario a la víctima para que se extinga la acción penal. Todo lo que está vinculado a cuál es el monto de dicho acuerdo reparatorio, etcétera, sería explicable en otro curso, porque ahorita lo que quiero es significar el efecto del cumplimiento del acuerdo reparatorio. Por cierto, acuerdo reparatorio para lo cual se pide previamente la opinión al fiscal del Ministerio Público, pero la aquiescencia de dicho fiscal no es lo que va a conducir a que el juez en definitiva homologue dicho acuerdo reparatorio. Dije juez, que sería el juez de control o sería el juez de juicio, si la acusación se ha interpuesto directamente ante el tribunal de juicio porque se calificó el delito como flagrante. Por cierto, que el procedimiento por delito menos grave, aquellos que no superen a los 8 años en su límite máximo, permite la posibilidad del acuerdo reparatorio aún en la fase preparatoria, ostentando la simple condición de imputado, lo cual hay que tomárselo con mucho detenimiento porque pudiéramos estar en presencia del llamado pago de lo indebido. Pero, en fin, lo que quiero significar es que el cumplimiento del acuerdo reparatorio es lo que va a conducir a la extinción de la acción penal. Conforme al 41, el 42 del COP, ese cumplimiento puede ser un cumplimiento, bueno, digamos, radical del asunto, un solo pago, ¿okay? O puede ser un cumplimiento, digamos, dilatado, expandido en los 3 meses, con también la necesidad de que se respete, si previamente, meses antes, ese beneficiado ahora, en realidad no sé si denominarlo
deudor o acreedor del llamado acuerdo reparatorio, ese procesado, que sería quien paga el acuerdo reparatorio, no había cumplido también en épocas anteriores con dicho acuerdo reparatorio. Entonces, ese cumplimiento va a conducir inexorablemente a la extinción de la acción penal. Veamos lo que nos indica el 49 del COP con las otras causales, los otros sustentos para la llamada extinción de la acción penal. El cumplimiento de las obligaciones y del plazo de la suspensión condicional del proceso luego fue verificado por el juez en la audiencia respectiva. Entonces, la llamada suspensión condicional del proceso pasa porque el imputado, bien sea en la simple condición de imputado o como acusado, decide admitir los hechos y decide acogerse a un régimen de prueba. Lo del régimen de prueba, que está descrito en el artículo 45 del COP, nada tiene que ver con las pruebas para demostrar un hecho, nada tiene que ver con testigos, expertos, sino el cumplimiento de obligaciones que de alguna forma conduzca a firmar la rehabilitación de ese procesado, el que de alguna forma quiere satisfacer no solamente a la víctima, sino a la colectividad en general, frente a la conducta asumida, lo que en el idioma anglosajón del ámbito de otras jurisdicciones se denomina el plea bargain. Entonces, bueno, resulta que aquí sí se ha verificado el cumplimiento de ese régimen de prueba descrito en el 45, es decir, asumir la escolaridad, tener un trabajo fijo, no acercarse a la víctima. Inclusive dentro de esas condiciones descritas en el 45 están las genéricas, dentro de la cual puede haber hasta el pago, ¿verdad? A los efectos de cumplir con gastos en los cuales se ha hecho incurrir una víctima en ocasión del delito. En todo caso, si se verifica, porque esto tiene que ser en audiencia, no puede asumirse inaudita alteram par, audiencia ante el juez de control, y por qué no decirlo ante el juez de juicio. ¿Qué pasaría ante el juez de juicio? Bueno, cuando se da la llamada suspensión condicional ante el juez de juicio, porque ahí fue donde novedosamente se presentó la acusación. Entonces, porque se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia, conforme al 371, 372, 373, 374 del COP. Entonces, eso que se verifique en audiencia, por cierto, la cual se le notifica a la víctima y al fiscal para que pueda haber debate frente al juez sobre si cumplió o no con el régimen de prueba. Cuando se verifica tal cumplimiento con ese régimen de prueba, bueno, se da el efecto de extinción de la acción penal conforme a ese artículo 49. Veamos la prescripción. Aquí estamos asumiendo, digamos, la causal de extinción de la acción penal un tanto paradójica, ¿okay? La que está en el 8 del 49, la ley, la prescripción. Salvo que el imputado renuncie a ella, primera opción, renuncia a la prescripción, o se encuentre evadido o prófugo de la justicia por alguno de los siguientes delitos. Entonces, ¿cómo debe ser interpretado ello? ¿Ok? Sí, la interpretación que tiene que darse frente al tema de la renuncia a la prescripción asume la cualificación del tipo de delito por el cual se ha originado la prescripción y de la cual se pretende derivar su renuncia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible que el procesado vaya a renunciar a algo que le favorece? Porque la renuncia va a conducir a un sobreseimiento. Sabiamente el doctor Alberto Arteaga nos indica que esa norma él la encuentra inconstitucional porque él asume que la Constitución es de orden público, ¿okay? Que no solamente le es inherente al propio procesado que renuncia a ella, bueno, sino al Estado en sentido global, no destinar los recursos, seguir con una causa en la cual el tiempo, el transcurrir del tiempo, inexorablemente
extingue, perdón, de alguna forma extinguió la acción penal. Recordemos que conforme al Código Penal 108, 110, estaríamos hablando de dos tipos de prescripción. Prescripción de la acción, que se origina a partir de la comisión del hecho, y la llamada prescripción extraordinaria o judicial, que se deriva a partir del momento de las causas interruptivas de la prescripción ordinaria. También existen prescripciones especiales para determinados delitos. Por ejemplo, el 450 del Código Penal establece la llamada prescripción por los delitos de difamación. En todo caso, a ambas se pudiera renunciar. Mal se podría decir que estoy renunciando a la llamada prescripción de la pena. Caso interesante. ¿Okay? La prescripción de la pena comienza a correr conforme el 112 del Código Penal una vez que se ha puesto en conocimiento, ¿okay? Una vez que se le ha instruido al penado la existencia de una sentencia condenatoria definitivamente firme. ¿Okay? Entonces, ese apercibir la sentencia condenatoria hace generar el inicio de ese lapso de prescripción de la pena conforme al 112. Se supone que el Estado tiene que asumir su máximo esfuerzo para de alguna forma asegurar a ese que ya está condenado a que purgue la pena, bien sea por el internamiento o bien sea por las fórmulas alternativas a la ejecución de la pena. Pero puede darse la condición de prófugo, la evasión, y sigue corriendo pues el lapso de prescripción de la pena. Entonces, mal se podría hablar de extinción de la acción penal por esa renuncia, porque no se ha extinguido la acción penal, que ya existe una sentencia condenatoria. Mal pudiéramos hablar del tema de la prescripción a la que se renuncie, siendo la prescripción de la pena. Estaríamos hablando o de la prescripción ordinaria o de la prescripción extraordinaria. ¿Qué es lo que quiere decir esa norma? Bueno, que se podrá renunciar. Y usted dirá, bueno, ¿cómo se explica esto de la renuncia? Bueno, alguien dirá, no, yo quiero ser sobreseído sobre la base de que yo no cometí el hecho, ¿ok? O ser absuelto en forma definitiva a la finalización de un juicio porque no cometí el hecho, pero no porque el tiempo me conduzca a afirmar que yo no soy responsable. Yo quiero lavar mi nombre, limpiar mi nombre frente a propios, extraños. Pero también puede haber una segunda razón. Aquí sí se extingue la acción penal por una decisión de sobreseimiento y por lo tanto ya no se generaría la llamada acción civil derivado de hecho ilícito penal que ha sido incoado, que se incoa ante un tribunal penal, un tribunal de juicio, porque para que ello ocurra es necesario una sentencia condenatoria líquida y exigible, un título monitorio líquido y exigible en la cual se sustenta esa responsabilidad de la cual se deriva la llamada acción civil. Por cierto, puede ser que alguien sea responsable penalmente, pero no responsable civilmente. Culpa aquilina, aquiliana, 192, perdón, 1192, 1194, 1196, Código Civil, en la cual, bueno, alguien es responsable del delito de hurto, de vehículo automotor, hurto abusando de la confianza, hurto agravado, pero el responsable sería el dueño del restaurante que contrató al parquero que terminó hurtando el vehículo automotor, o alguien es responsable penalmente, pero se contrató una póliza de responsabilidad civil derivado de hecho ilícito penal, y entonces quien tendría que ser responsable civilmente de lo que sería el delito, bueno, sería la compañía de seguro. En todo caso, por ello, algo se podría justificar el tema de la renuncia. Ahora bien, aquí se dice que al final se menciona determinados delitos. No significa que los que hayan cometido ese delito, ¿verdad? No podrán renunciar nunca a la prescripción, porque si objetivamente, si de forma calendaria, de forma temporal, el transcurso del tiempo ha conducido a la existencia de la prescripción, lo cual es objetivo, ellos también podrán obrar frente a los que hayan cometido esos delitos de significación. Lo que debe entenderse de la norma es que para hacerlo, para renunciar a esos delitos,
no podrá ser abstraído del proceso. Tendrá que manifestar la voluntad de renuncia a la prescripción, ¿ok? Desde el punto de vista procesal en el proceso. Pero también el otro efecto, para que se dé la posibilidad de la prescripción como causa que hace extinguir la acción penal, no puede ser abstraído, no puede ser frente a alguien que asuma la condición de prófugo, rebelde o contumaz. Tiene que vincularse al proceso, aunque sea para que se le imponga que ha ocurrido la prescripción en atención del transcurrir del tiempo y que por lo tanto lo que se deriva es la sentencia de sobreseimiento. Entonces, para que pueda correr, para que se pueda dictar esa sentencia de sobreseimiento en atención a los que hayan cometido esos delitos, bueno, tienen que estar vinculados al proceso, aunque sea muy coyunturalmente a los fines de que se dicte la sentencia de sobreseimiento. Por lo tanto, bueno, el defensor que de alguna forma recomiende que se vincule a una audiencia, que vaya a una audiencia, que se constituya ante el tribunal a los efectos de posibilitar el sobreseimiento por prescripción, es porque esa noción, bueno, se encuentra ya en el criterio del juzgador y sea algo que es al margen de toda duda, ¿ok? Como lo indica, por ejemplo, el 236 del COP, el delito, contrario a lo que dice, no está evidentemente prescrito, aquí sí está evidentemente prescrito, de una forma objetiva, tanto la prescripción ordinaria como la prescripción extraordinaria, aun con todos los desafueros por parte del Tribunal Supremo en el sentido de que hay sentencias contradictorias que hacen nacer, ¿verdad?, la prescripción extraordinaria, una a partir de la comisión del hecho y otras a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria, bajo lo cual mi humilde criterio es que nada, la prescripción extraordinaria tenía que nacer a partir del acto interruptivo de la llamada prescripción ordinaria. Entonces, los delitos para los cuales se va a conceder el efecto de prescripción solo si alguien no está evadido al proceso, bueno, son estos delitos que se describen tanto en el 43 del COP, en el 375 del COP, en el artículo 354 del COP, es decir, que se repiten, ¿ok? Homicidio intencional, con lo cual esto del dolo eventual también entraría, violación, ha de referirse de violación, el delito de estupro, tanto en el del 374 del Código Penal como el abuso sexual descrito en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de menores. Fíjense que no se dice los delitos que afecten la propiedad de menores, el secuestro, aquel que está descrito en el 3 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, el delito de corrupción. Bueno, aquí debe entenderse el delito de corrupción que se encuentra ubicado en la ley contra la corrupción, delitos que causen graves daños al patrimonio público y la administración pública. Nótese lo axiológico de asumir la noción de grave daño, por lo cual habría que ponderar frente al caso en concreto. El tráfico de droga de mayor cuantía, aquella que supera, por ejemplo, los 1000 gramos de clorhidrato de cocaína, concebido en el artículo 49 actualmente de la Ley Orgánica de Drogas, legitimación de capitales, bueno, aquel que está descrito en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, contra el sistema financiero y delitos conexos, bueno, serán los ilícitos que están descritos en la ley de las instituciones del sector bancario, delitos con multiplicidad de víctimas, es decir, lo que llaman delitos masa, con múltiples víctimas, aunque fuesen delitos de poca significación frente a múltiples víctimas, delincuencia organizada, entonces definitivamente, bueno, serán todos los que están presentes en la ley orgánica contra la delincuencia organizada, que pueden ser de dos tipos, que pueden ser delitos que se encuentran tipificados fuera de esa ley, pero también se encuentran delitos novedosos que se encuentran descritos en esa ley, es decir, bien sea que se realicen bajo un ámbito de delincuencia organizada o que sean en función de financiar actividades terroristas. También lo indica acá violaciones graves de los derechos humanos. Bueno,
Estamos hablando de la tortura, desaparición forzada de personas, los que se encuentren presentes en el Estatuto de Roma, lesa humanidad y delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación. Fíjense que tienen que ser graves, se cualifica el asunto. La asunción axiológica no es que todos los delitos que se encuentran en el libro, en el título primero del libro segundo del Código Penal, afectación de la forma republicana, sedición, etcétera, sino los que asuman cierta gravedad. Bueno, yo quiero retrotraerme un tanto, ¿verdad? A abordar este literal I, que ya forma parte de la llamada, o que sale de la llamada extinción de la acción penal, el literal I dentro del artículo 4 en su numeral, dentro del artículo 28 en su numeral 4, que forma parte de la llamada acción promovida ilegalmente. Ahí se dice que la falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o la acusación privada, siempre, cuando estos no pueden ser corregidos, no hayan sido corregidos en la oportunidad que se contrae los artículos 313 y 403 de este código. Es decir, atiende lo que se llaman errores de forma en la acusación por temas de traspapeleo, por problemas de indefinición con respecto a la cédula de identidad, cambios en los nombres, sin lo cual se requiere el saneamiento, y si no se da dentro de la pauta, dentro del lapso que le ha fijado el juez de control, que no debería superar hasta los 20 años, a los 20 días hábiles, perdón, es decir, de 15 a 20 días hábiles, asumiendo, digamos, el lapso que describe el 309 del COP. Entonces, cuando ello no ocurra, se da el efecto de declarar con lugar la excepción, la falta de requisitos esenciales, conforme a ese numeral 4 del 28. Recuerden además que en la parte final del artículo 28 indica que si concurren dos o más excepciones, alguna de estas tiene que plantearse de forma conjunta las oportunidades para la oposición de las excepciones en fase preparatoria, intermedio de juicio, aunque ya lo hemos abordado en algunos de estos cursos, ya lo daré ulteriormente. Pero yo lo que quiero, frente a ese literal I, ¿verdad? Ver lo que establece una sentencia de la Sala Constitucional, que en precedente vinculante, de alguna forma, toca el tema de la acción promovida ilegalmente por la inexistencia de requisitos esenciales de la acusación. Recuerden que el 34 del COP establece que si se declara con lugar las excepciones previstas en el 28 de este código, y aquí me estoy refiriendo exclusivamente a la contenida en el numeral 4, la 4, acción promovida ilegalmente, la 5, extinción de la acción penal, y la 6, que sería la amnistía, ello va a conducir al sobreseimiento de la causa. En realidad, amnistía e indulto. Ello va a conducir al sobreseimiento de la causa. Ese sobreseimiento que debe ser entendido como una sentencia de sobreseimiento de forma definitiva. Es decir, alguna vez la Sala de Casación Penal entendió que las solicitudes de sobreseimiento que se hacían en fase preparatoria lo que iban a conducir era un sobreseimiento provisional, temporal. Bueno, esta sentencia de la Sala Constitucional, la sentencia 487 del 4 de diciembre de 2019 de la Sala Constitucional, establece cuál es el efecto de haberse declarado con lugar la excepción de este literal que estamos analizando, el 28.4i del COP. Esta sentencia que dictó la Sala Constitucional se dio en atención a la revisión de una sentencia de la Sala de Casación Penal. Recuerden que contra las decisiones de los tribunales que forman parte del Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales de sustanciación, pero también las salas casacionales, la sala político-administrativa y la sala electoral, no podrá interponerse el amparo. O
sino la llamada revisión constitucional ante la Sala Constitucional, de acuerdo a las pautas de una famosa sentencia, la sentencia Corpoturismo, ¿verdad?, del año 01, que establece qué tipo de decisión son revisables, y también conforme lo establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, esa solicitud de revisión frente a esa decisión de la Sala de Casación Penal fue la que condujo a esta decisión de revisión por parte de la Sala Constitucional, en la cual se establecen los efectos que se verifica frente a la declaratoria con lugar de la excepción del literal I del numeral 4 del artículo 28. Entonces, esta sentencia cuestionaba lo que dijo la Sala de Casación Penal. La Sala de Casación Penal declaró que la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28, numeral 4, letra I del Código, siempre da lugar al sobreseimiento provisional. Ello fue cuestionado y así lo revisa la Sala Constitucional, diciendo que al juez de control le corresponde el control material de la acusación, el cual puede desembocar, dado la falta de fundamento serio para el enjuiciamiento, en un sobreseimiento definitivo, conforme lo dispuesto en el artículo 34.4 del COP, que es el que describe el efecto de la declaratoria con lugar de las excepciones, entre ellas la acción promovida ilegalmente. 301 del COP, bueno, que nos verifica el sobreseimiento que se dicta como consecuencia de estar probadas las causales del 300. 303, que sería el sobreseimiento que se ubica en la fase intermedia, ¿ok? Pero que también es perfectamente proclive al sobreseimiento que se dicte en la fase de juicio, descrito en el 304. Y el 313 del Código Orgánico, que cuando, bueno, el juez oficiosamente puede dictar el sobreseimiento, o bien sea como consecuencia de la declaratoria con lugar de la excepción opuesta por la defensa de acción promovida ilegalmente. Entonces, dice la sentencia, se produce, es decir, este sobreseimiento definitivo con ocasión del control de la acusación. Es decir, que la fase intermedia tiene su finalidad lograr la depuración del procedimiento, la llamada función nomofiláctica, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra y permitir que el juez ejerza el control de la acusación. La fase intermedia funciona como un filtro cuya finalidad es evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias. Entonces, con esta sentencia se reitera la distinción entre el llamado control formal de la acusación versus el llamado control material de la acusación. Es decir, si el juez el juez de control encuentra lo que se denomina la ineptitud de la acusación para derivar lo que se entiende como el pronóstico de condena, y en algunos de estos cursos yo les he dicho que esa noción de pronóstico de condena surge fundamentalmente de adoptar el criterio doctrinario de un gran penalista, ¿okay? El gran penalista que es Claude Roxin, pero ya no en una obra de derecho penal sustantivo, de dogmática, sino en una obra de derecho procesal, que se llama así, pues, Derecho Procesal Penal, del año 2000, que fue realizada por el autor alemán en base a la ordenanza procesal penal alemana. Y allí se habla del llamado sospecha de condena. De allí casi que puedo citar en qué página, la página 370 y siguiente de ese manual de derecho procesal penal de Claude Roxin. Bueno, de allí se acoge un tanto la Sala Constitucional, ¿verdad?, para justificar el por qué, por ejemplo, conforme al 314, en su parte infine, del COP, no puede haber apelación del auto de apertura a juicio, ya que el auto de apertura a juicio conforma o define el llamado pronóstico de condena, es decir, en el análisis tanto del hecho como de la calificación jurídica, como de los medios de prueba que eventualmente en el juicio oral y público sustentarían por medio de la fiabilidad ese hecho. Ello da ese pronóstico y por lo tanto es por ello que se dicta el auto de apertura a juicio. Cuando ello no se puede evidenciar en la acusación, es una acusación que es muy falente. Es falente desde muchos puntos de vista. No hay base material, hay una escasez de pruebas.
o hay contradicción entre la calificación o el hecho definitivamente que está presentando el fiscal como hecho susceptible de responsabilidad penal, opera de pleno derecho la causa de justificación, una legítima defensa, una causa de exclusión de la culpabilidad o una excusa absolutoria. Es decir, que ni siquiera ello merita una probanza en el juicio oral y público, sino que de mero derecho, así se evidencia. Este juez de control tiene que asumir el llamado control, digamos, esencial de la acusación, anular la acusación y en lugar seguido dictar una sentencia de sobreseimiento. Y la Sala Constitucional indica que el sustento se verifica en el llamado literal I del numeral 4 del artículo 28. Recuerden ustedes, de nuevo repito, que ese literal I del numeral 4 del artículo 28 del COP conduce, tiene una denominación, ¿verdad? Es decir, indica ese anterior, déjenme tratar de ubicar la lámina, falta de requisitos esenciales para intentar la acusación. Recuerden que conforme al 308, perdón, del COP, se habla en el encabezado, se dice, cuando se tiene fundamento serio, se presentará la acusación pública. Ese fundamento serio es porque, de alguna forma, en una perspectiva formal, las pruebas que se están presentando van a demostrar el aspecto objetivo del delito, pero también el aspecto subjetivo, la culpabilidad, pero también la atribuibilidad, tanto del aspecto objetivo como del aspecto subjetivo. Entonces se habla de dos tipos de control formal. Control de la acusación, control formal de la acusación, que es lo que va a conducir precisamente, si no se da la forma, bueno, a la oportunidad del saneamiento. ¿Okay? Ese saneamiento que está bien descrito en el literal I del numeral 4 del 28 y el llamado control material de la acusación. Aquí esto no soporta siquiera un saneamiento, sino que hay un problema de contradicción íncita. Es decir, con esa acusación como tal, no se puede vislumbrar el llamado pronóstico de condena y lo que debe dictarse es una sentencia de sobreseimiento. Fíjense que aquí nos indica el fallo que a tal efecto, quien quiera ese, digamos, valga la cacofonía, ese efecto de sobreseimiento al declararse con lugar la excepción, bueno, tendría que invocarse de forma expresa por la defensa en el escrito de excepción a los efectos de lograr la nulidad y que se conduzca al efecto de sobreseimiento. Bueno, mis estimados, hasta aquí lo vinculado a la llamada extinción de la acción penal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.